Sin duda que solamente Él es digno de adoración, de alabanza. Como personas, como seres humanos, nos hemos encargado de querer la gloria para nosotros. Nos encanta que nos adulen, nos encanta que nos aplaudan, nos encanta que nos digan qué bien que lo hiciste, cómo te esforzaste. Pero nos olvidamos que, mira el que está al lado tuyo. Nos olvidamos que si hoy estás en este lugar, si estás, no acá en esta iglesia, si estás respirando, si todavía hay aliento de vida en vos, es porque Él te regaló un día más de vida. Porque Él ha depositado su gracia en tu vida, en mi vida, para que podamos estar en este lugar. Yo no sé cuántos vinieron hoy a este lugar con deseo, con anhelo de salvación. A su casa, a sus vidas. Y me encanta porque voy a leer en Hechos, pero me encantó esta versión, iba a leer solo un versículo que está en Lucas 19, quizás muchos la conocen. Lucas 19 habla de un hombre pequeño de estatura, un hombre cobrador de impuestos, un hombre que era rico. Y dice que él cobraba los impuestos y hace esta señal. ¿Saben cuál es esta señal? Cerramos. Con esto culminamos. Yo cuando le hago esto a los chiquilines, ya saben que cerramos. Pero todavía hay uno más inteligente que sabe qué es esto. Y los de Piedra Blanca sabemos clarito qué es esto. Y dice que él cobraba un poquito de más. Era austera la cosa. Entonces dice que él cobraba impuestos, pero aún así, siendo rico, teniéndolo todo, no quiso perder una oportunidad. Y la oportunidad era que pasaba por aquel lugar Jesús. Entonces él era pequeño de estatura, pero no quiso perderse la oportunidad. Dijo, bueno, si Jesús está ahí, voy a ir corriendo, me voy a trepar a un árbol. Yo no sé cuántos enanitos hay en este lugar, enanitos de estatura, que si Jesús viene y hay una multitud de personas, tienen que treparse a un lugar para que los vean. Entonces yo le cuento la historia y después me voy a quedar en un verso, ¿tá? Dice que, ustedes los leen después, ¿está? Lucas 19. Y dice que él se sube a ese árbol a pesar de la multitud porque quería ir. Y dice que cuando pasa Jesús lo ve en ese árbol y le dice, Zaqueo, bájate, que yo quiero ir y quiero entrar en tu casa hoy y voy a cenar en tu casa. Y dice que cenó con él, y solamente el hecho de tener un encuentro con Jesús y estar con Jesús, y el solo hecho de haber recibido la misericordia de Jesús, porque Jesús sabía o no sabía que era un rico cobrador de impuestos. Decirle al que está al lado tuyo, Jesús sabe todo. Conoce, mira tu corazón hoy. Conoce cómo llegaste, cuáles son tus necesidades. Él sabía que era un cobrador de impuestos y que era, ustedes ya saben cuál es. Nananana. Mano larga, decían por ahí. Él ya lo sabía. Pero la sola presencia de Jesús en ese lugar hizo un quiebre, hizo un clic, hizo un llamado de atención en la vida de Zaqueo. Y en el verso 9, anteriormente Jesús Zaqueo da unas declaraciones y dice, si en algo he robado, defraudado a alguien, yo le voy a dar 4 veces más. No me quiero detener en esto porque voy a ir al otro. 4 veces más lo que he robado. O sea que él estaba diciendo que si había pasado algo, si él había actuado mal, él quería reparar el daño, ¿sí? Y dice, y si he robado en algo, lo devolveré 4 veces la cantidad. Y Jesús le respondió, miren lo que le responde. Desde hoy, tú y tu familia son salvos, pues eres verdadero descendiente de Abraham. Yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que se habían alejado de Dios. Mirá al que está al lado tuyo y decirle, Dios vino a buscarte hoy. Jesús le dice a este cobrador de impuestos, yo he venido para buscar y salvar a los que se habían alejado de Dios. En otra versión dice, yo he venido a buscar y salvar a los que se habían perdido. ¿Cuántos querían salvación hoy en esta tarde?
¿Cuántos están queriendo salvar su vida, la de su familia, la de un amigo que está perdido? No sé si en la droga, no sé si en la cárcel, no sé si hay alguien que está perdido en la enfermedad, pero el Señor hoy quiere decirte que Él vino hoy esta tarde a este lugar para buscar y salvar lo que se había perdido. No sé qué se había perdido en vos, si la esperanza, las ganas de vivir. No sé si se había perdido en vos la alegría. No sé si se había perdido en vos la capacidad de alegrarte por las cosas. No sé qué se había perdido en vos. Pero Él vino hoy a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino hoy a esta casa a traer salvación. No importa cuán perdido te encuentres, no importa si es la primera vez que llegaste a esta casa, si es la segunda, no importa si te fuiste como el hijo pródigo a malgastar tu vida por ahí, no importa si te fuiste y anduviste con prostituta, malgastaste tu dinero, no importa. Él vino hoy a este lugar a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Saben? Y me impacta porque nosotros siempre decimos que la salvación es personal. Decir al que está en lo tuyo, la salvación es personal. Pero qué lindo cuando por algo llega la salvación a tu casa. Porque Zaqueo se atrevió a ir, a subirse a ese árbol, a dar más allá de sus fuerzas. Y por eso que Zaqueo se atrevió a hacer, a quebrantar sus límites, a quebrantar su corazón, a entregar sus coronas delante, a entregar sus riquezas, a decir yo ya no quiero robar más y si yo he defraudado a alguien yo quiero ponerme al día, a cuentas, a entregar su orgullo. Y eso fue lo que hizo en Jesús, que le dijera hoy ha llegado la salvación a vos. ¿Y qué más le dijo? ¿Y a qué más? A tu casa, a vos y a toda tu casa. Quizás tus hermanos, tus padres no llegaron hoy a este lugar. Quizás tu familia, tus hijos o tu pareja no llegó a este lugar. Pero si hoy hay un corazón que dice, Señor, yo vine y necesito de vos. Mira, no me importan las riquezas que he adquirido, no importa lo que yo tengo hoy, pero yo necesito de vos. Y yo quiero restaurar mi vida, yo quiero restablecer mi vida. Y si alguien he robado, defraudado, yo quiero darle 4 veces más de lo que robé. Yo quiero tener un corazón digno de tu perdón. Y el Señor dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Vos y toda tu familia serán salvas. Así que la salvación no es solamente personal. Si hoy vos estás en este lugar, Dios quiere hacer el milagro con tu mamá rebelde, con tu papá inconverso. Dios quiere hacer el milagro con tus hijos rebeldes, con aquellos que no llegaron a este lugar hoy y que hace tiempo que estás invitando. Si hoy estás acá, déjame decirte que para vos y tu familia hay salvación. ¿Amén? Ahora vamos a ir a Hechos. Discúlpenme que a veces la tecnología. Hechos 16, 27. También la conocemos. Hechos 16, 27. Yo lo voy a leer un poquito más de atrás, desde el 23. Y habla de Pablo. Yo no sé si se acuerdan cuando prediqué, la última vez que prediqué y hablé de Saulo de Tarso, cómo se convierte a Pablo, cómo él cambia su naturaleza, cómo dice la palabra que así como Jesús llevó el decreto que había en su contra a la cruz, lo clavó, todos los decretos, todo lo que había en contra, los asesinatos, todo lo que Pablo había hecho en contra, él lo llevó a la cruz, ¿se acuerdan? Y dentro de él ya no había el ADN de Pablo, de la antigua naturaleza, sino que había un ADN especial, era el ADN de Cristo. Pablo había conseguido y había adquirido la salvación. Entonces, pero miren esto, en el verso 23 dice, después de golpearlo bastante, ¿a quién? A Pablo, el escogido de Dios, el que había sido salvo por gracia, el que el Señor le cambió el nombre, el que tuvo 3 días ciegos, el que se había encontrado con la presencia de Dios y que había dicho, Señor, heme aquí, envíame a mí. Si yo había matado alguna vez a los cristianos, esta vez quiero hacer que se conviertan a ti. Y después de eso, golpiza, palo. No sé si a alguno le ha pasado acá, que se convirtieron, adquirieron salvación, Dios los hizo salvos y dijeron, bueno, Señor, así como yo tengo salvación, quiero ir a repartirla a otros. Quiero regalar lo que de gracia me regalaron.
Y desde que se convirtieron han recibido golpizas, cárceles, ¿sí o no? Bueno, después de golpearlo bastante, los soldados lo metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que lo vigilara muy bien. El carcelero los puso en la parte más escondida de la prisión y le sujetó los pies con unas pinzas de maderas grandes y pesadas. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios. Porque si hay algo que el diablo no te puede robar la libertad, te puede robar la salud quizás, pero no te puede robar el gozo de la salvación. El que es salvo siempre. Decirle que está al lado tuyo. No por ese dicho de salvo siempre, pero si vos crees en Jesús, si llevas una vida de acuerdo a su voluntad, si crees en Él, como decía Saqueo, si tú crees en mí, tú y tu familia serán salvos, ¿sí? Así que lo podían meter en lo más profundo de la cárcel con cepos, lo podían meter y darle tremenda golpiza, pero algo que no pudieron robarle fue el gozo de la salvación. ¿Y qué estaba haciendo Pablo y Silas? Mientras quizás muchos de nosotros estamos llorando, estamos apenados, estamos tristes por los procesos que estamos teniendo que vivir, Pablo y Silas dice que estaban cantando y orando alabanzas a Dios. Y mientras los otros prisioneros estaban, ¿qué? Decirle que está en lo tuyo, escuchando. De repente, un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de aquella cárcel. En ese mismo instante, todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Y cuando el carcelero despertó y vio las puertas abiertas, pensó que los prisioneros se habían escapado. Sacó entonces su espada para matarse, pero Pablo gritó: no te mates, todos estamos aquí. El carcelero pidió que le trajeran una lámpara y entró corriendo a la cárcel, y cuando llegó junto a Pablo y Silas, se arrodilló temblando de miedo. Luego sacó de la cárcel a los dos y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? ¿Sabes que mientras que Pablo estaba siendo azotado, metido en la cárcel, por causa de qué? De que él estaba predicando la salvación, que él estaba siendo un agente de salvación para otros. Y vos quizás te preguntás, pero en la cárcel, ¿es necesario en la cárcel? Jesús vino a buscar y a salvar a los que se habían, ¿qué? Perdido. Y qué lindo que tenemos un Pablo que dijo: no importa dónde tenga que ir, no importa lo que me pase, de gracia recibí salvación, de gracia la quiero transmitir. En vez de llorar por mis procesos, yo quiero cantar, yo quiero alabar y quiero testificar que nadie puede robarme el gozo de la salvación. Porque antes sí estaba muerto, pero ahora tengo vida. Porque antes sí estaba perdido, pero el Señor me encontró para que cumpla su plan y su propósito. Yo no sé cómo llegaste hoy a este lugar, si viniste buscando salvación, o si ya llegaste y hace 25 años que estás en este lugar y ya tenés salvación. Quizás ya te cansaste de los procesos, y estás triste y ya no estás como Pablo y Silas cantando y adorando, ya te estás quejando. Y los que están alrededor tuyo, en vez de escuchar, como decía ahí, todos los que estaban alrededor, que estaban escuchando, que Pablo y Silas se quejaban, que los siervos de Dios se estaban quejando, no. Ellos estaban escuchando que Pablo y Silas, los escogidos del Señor, estaban adorando y estaban orando. Y dice que ellos estaban escuchando, ¿qué? Oración y adoración. Y las paredes se empezaron a mover, hubo un terremoto en ese lugar. Los cimientos se empezaron a mover. Porque cuando nosotros le decimos: Señor, yo te doy gracias, no entiendo lo que estoy viviendo, pero vos me salvaste una vez, y si lo hiciste una vez, ¿qué va a pasar? Lo vas a hacer siempre. Porque no creo en mí ni en mi propia fuerza, sino que creo en ti. Y dice que las paredes se movieron, los cimientos se movieron, y él le dice, el carcelero, le dice: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Yo sé que muchos llegaron hoy a este lugar porque han visto tu cambio, porque han visto tu transformación y lo que Dios ha hecho en tu vida, porque han visto que aún en los procesos difíciles, y vaya que lo has tenido quizás, adoraste, le diste gracias a Dios aún cuando no entendías. Y eso va a provocar que los que están alrededor tuyo te digan: ¿cómo puedo hacerlo? Porque a mí lo único que me sale es depresión,
es llanto, es querer suicidarme, no querer vivir más. ¿Cómo haces para ir cada sábado a la iglesia si mirá todo lo que te está pasando? ¿A quién van a ir? ¿A quién le van a preguntar? ¿Estás siendo un agente de salvación para otros? ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Y ellos le respondieron: cree en el Señor Jesús. Y miren esto de vuelta. Tú, decirle que está al lado tuyo, y toda tu familia. Y toda tu familia se salvarán. Se salvará. Decir de vuelta: vos y toda tu familia. Vos y toda tu familia. Solo tenés que hacer algo: creer en el Señor Jesucristo. Creer que hoy vino a buscarte, hoy vino a salvarte. Él hoy llegó a este lugar para rescatarte. No solamente a vos, sino a toda tu familia. A toda tu familia. Decía Erika el otro día: Dios me dio una promesa. Y esa promesa se va a cumplir. Yo y mi casa serviremos al Señor. Josué lo decía y ella lo tomó y lo cree. Así que la salvación entonces no es tan personal. Lo personal es cuidar la salvación. Lo personal es trabajar en esa salvación con temblor para que no se pierda, con temor. Porque a veces abusamos de la gracia, abusamos del favor de Dios. Sí creemos, porque lo único que tenía que hacer el carcelero era creer en Jesús. Y él y toda la familia iban a ser salvos. Entonces me encantó porque dice que Pablo y Silas compartieron el mensaje del Señor con el carcelero y con todos los que estaban en su casa. Y a nosotros nos pegan en el dedo y ya no queremos más nada. El otro día hablábamos con alguien y le decíamos, estábamos Keila y yo con una persona, y esto lo hemos compartido muchas veces. Para nosotros no es una opción dejar a Dios. Y podemos vivir muchas batallas y muchos momentos de tormenta, y podemos vivir muchas pérdidas, y podemos pasar por muchas cosas, pero no es una opción para nosotros dejar el ministerio. No es una opción. Pero para muchos de ustedes, cuando les pasa como a Pablo, que lo golpean, que lo meten en la causa, ¿por causa de quién? En la cárcel, ¿por causa de quién? De Cristo. Porque es por causa de Cristo. ¿Saben lo que pasa? Nos quejamos. Señor, pero a tanto tiempo te he servido, pero vengo todos los sábados, cada célula, y te soy fiel. Y lo primero que decimos: no voy a ir a la iglesia este fin de semana. Lo primero que dejamos es de hacer lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Dejamos de adorar, dejamos de orar, le echamos la culpa a Dios. Pero hay un plan específico con lo que estás viviendo. Y si un día Dios te llamó, y si un día Dios te escogió, muchas veces nosotros tenemos el problema de decir: ¿y para qué nací? ¿Y qué estoy haciendo acá? Si soy salvo, ¿y qué? ¿Y solamente eso? Y creemos que estar acá arriba es el propósito de Dios. Que estar con el micrófono es el propósito de Dios. Y díganme qué micrófono tenía Pablo y Silas en la cárcel. No tenían micrófono, pero tenían una voz. Quizás vos no tenés un micrófono hoy. Quizás no todos tocando un instrumento, pero tenés una voz para declarar que el Rey de Reyes y Señor de Señores tiene un plan maravilloso contigo y con tu familia, que te sacó de la droga, que te sacó de la depresión, que te devolvió tu familia. Hace poco alguien nos decía, fue el cumpleaños de uno de sus hijos, no voy a decir quién, pero tiene un testimonio precioso esa familia. Y nos decían: festejamos el cumpleaños de nuestro hijo. Yo miraba el cumpleaños y decía: wow, qué divino cumpleaños de Spider-Man. Decía: qué divino. Y nos decían: hace mucho que nos festejábamos el cumpleaños. Porque el papá, que se convirtió primero, dice que tomaba. Aparte que se drogaba también. Entonces cada vez que había un cumpleaños, una celebración, pa' quilombo. No sé si ustedes saben de alguien así. Era pa' quilombo. Entonces dice que ya ni siquiera querían celebrar, ni siquiera sus hijos. Pero saben, un día Jesús golpeó la puerta y envió a alguien para llamar la atención de este saqueo. Llegó a este lugar, Dios trajo salvación, pero no solamente a su vida, sino a toda su familia. Y hace poco pudieron festejar con su hijo el cumpleaños, pasaron precioso. Y hay personas que están diciendo: ¿cómo hiciste para cambiar tanto? Porque no sos el mismo que antes.
egoístas y decimos, bueno, ya está, la salvación es personal y no importa lo que pase en mi casa, yo voy a buscar yo y los demás. Pero sí, está bien, que ellos vengan a su tiempo como vos llegaste a tu tiempo. Pero mientras tanto, y en el proceso, no te olvides de adorar. Y mientras tu misma familia te esté golpeando, te esté dando tu propia familia las golpizas, porque sos un loco, porque venís a la iglesia, porque dejás las cosas tiradas por ir al servicio, porque vas a la célula. Mientras tu propia familia te ponga en cárceles, porque no entiende por qué adorás cuando estás viviendo lo que estás viviendo. Mientras que es tu propia familia, muchas veces son las personas que vos más amás, que te critican y te dicen, mira, fuiste a la iglesia, pero ¿viste lo que te está pasando? Y el Dios al que vos servís no te puede sanar de la espalda. Y mientras que haya alguien que diga, sí, me puede sanar de la espalda, pero no quiere ir, sana o no sana, voy a adorar igual. Amén. Amén. Sana o enferma, voy a adorar a Dios. En pobreza o en riqueza, voy a adorar a Dios. Y Pablo esto lo tenía muy clarito. Tan clarito que dice que de ahí salió, de la cárcel salió a evangelizar. Y bueno, léanlo más adelante. Porque habla de todo lo que ellos hicieron. Dice que estuvieron predicando, bautizando. ¿Pero qué había pasado con Pablo para que estuviera en la cárcel? ¿Me cuentan un poquito? Ahora sí prestaron atención. Antes de entrar en la cárcel, ¿qué le había pasado con Pablo? Él estaba predicando, y como estaba predicando y no hacía caso, le dieron decirle que está al lado tuyo. Una paliza. Una paliza. Y bueno, y ahí seguimos con la vida de Pablo, ¿no? En Hechos 27, verso 9. Él siguió predicando y no le importó lo que estaba viviendo. Porque decía que está al lado tuyo, nadie podía robarle la salvación. Nadie. Entonces, en el verso 9 lo habían arrestado de vuelta, pobre Pablo. Y lo estaban llevando a un lugar. No sé si alguien se siente identificado con la vida de Pablo, pobre. Entonces, él ahí estaba con otros presos. Y dice, era peligroso seguir navegando, pues habíamos perdido mucho tiempo y ya casi llegaba el invierno. Entonces Pablo le dijo a todos en el barco, señores, este viaje va a ser peligroso. No solo puede destruirse la carga y el barco, sino hasta podremos morir. Pero el capitán y los soldados no le hicieron caso a Pablo, sino que decidieron seguir el viaje como insistía el dueño y el capitán del barco. Buenos Puertos no era un buen lugar para pasar el invierno y por eso todos creían que lo mejor era seguir y tratar de llegar al puerto de Fénice para pasar allí el invierno. Fénice estaba en la misma isla de Creta. Desde allí se podía salir hacia el noreste y al sureste. Pablo le dice en este momento, no es bueno que ustedes hagan eso. Y a veces en tu propia barca, en la barca donde Dios te está enviando para pasar al otro lado, porque tiene un plan contigo en el otro lado. ¿Se acuerdan la charla pasada, el sábado pasado, donde Dios nos mandaba ese mensaje de la barca, de las olas, del viento? Y muchas veces ahí en esa barca van a ir personas que no conoces. En tu célula, en tu alrededor, en la escuela, en el liceo, con tus compañeros, van a haber personas que quizás no conoces, pero están ahí, están en la misma clase que vos, están en el mismo lugar que vos, y quizás cuando vos das un consejo o hablas, no te hacen caso. Porque ¿sabe qué? Para el mundo, lo bueno es malo y lo malo es bueno. Y Pablo decía, mejor que nos quedemos acá a pasar el invierno. Y saben que siempre digo algo, que en los momentos donde estamos enojados, donde estamos tristes, donde estamos pasando por inviernos, ¿viste esos inviernos que te agarran, que no tenés ganas de nada? Yo que soy friolenta, ya se viene el invierno y yo ya no quiero, ahora no quiero salir. Todavía no llegó. Y Pablo decía, mejor que nos quedemos acá tranquilitos, pero ellos decían, no, es mejor que vayamos, porque no va a pasar nada. Pero saben que cuando hay un Pablo que se levanta con la salvación y escucha la voz de Dios que dice, movete, no te muevas, salí, no salgas, y gracias por los que escuchan a esos Pablos y hacen caso, pero la mayoría de las veces nuestra familia va a ser oídos sordos. La mayoría de las veces nuestros compañeros tampoco, hasta
pase algo. Decirle al que está al lado tuyo, hasta que pasa algo. Hasta que pasa algo. En el verso 13 dice, de pronto comenzó a soplar un viento suave. Pero hasta por ahora podemos. Por eso el capitán y los demás pensaron que podían seguir el viaje. Y salimos navegando junto a la costa de la isla de Creta. Al poco tiempo, un huracán vino desde el noreste y el fuerte viento comenzó a pegar contra el barco. No podíamos navegar contra el viento, así que tuvimos que dejarnos llevar por él. ¿Cuántos están viviendo eso en sus vidas, en sus casas, quizás en sus trabajos? Un fuerte viento. Dice, y allí pudimos subir al bote de salvavidas, aunque con mucha dificultad. Después los marineros usaron cuerdas y con ellos trataron de sujetar el casco para que no se rompiera. Todos tenían miedo de que el barco quedara atrapado en los depósitos de arena. En el 18 dice, al día siguiente la tempestad empeoró. ¿Viste cuando miras y decís, esto va de mal en peor? ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué no escuché? ¿Por qué no esperé? ¿Por qué no aguanté? Y dice que todo iba de mal en peor. Por lo que todos comenzaron a echar al mar la carga del barco. Por eso decía que muchas veces la salvación viene con sacrificio. Zaqueo tuvo que entregar algo. Tuvo que pedir perdón, tuvo que restaurar, tuvo que devolver. Y en el caso de ellos, para salvar, tenían que tirar un montón de cosas del barco. Cosas que muchas veces para nosotros es necesario, pero no son realmente necesarios. Lo más necesario hoy en tu vida es la salvación que Cristo te puede dar. Pero ¿qué tenemos hoy como necesario? ¿Qué para nosotros es lo más necesario? El trabajo. ¿Qué es lo más necesario? Mis fuerzas. ¿Qué es lo más necesario para nosotros? El orgullo. ¿Qué es lo más necesario para nosotros? La vergüenza. ¿Qué es lo más necesario hoy para los hombres y las mujeres? Porque hombres en general. El tener la razón, ¿sí o no? Entonces tuvieron que, para ser salvos, tuvieron que empezar a tirar las cargas que les sobraban. Señores, dice Pablo, había sido mejor que me hubieran hecho caso y que no hubieran salido de la isla de Creta. Así no habrían pasado, no le habría pasado nada al barco ni a nosotros. Pero no se pongan tristes, porque ninguno de ustedes va a morir, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel enviado por Dios, a quien sirvo y pertenezco. ¿Qué decía Pablo? Tranqui. Porque mientras yo estoy en este barco, no va a pasar absolutamente nada. Porque mientras ustedes están haciendo lo que quieren y están llorando, anoche mientras yo dormía se me apareció un ángel y me dijo que todo va a estar bien. Ese Dios al que yo sirvo, al que confío, dice, Dios no dejará que ninguno muera de los que están en el barco. Así que aunque el barco se quedara atascado en una isla, agárrense, pues yo confío en Dios y estoy seguro de que todo pasará como el ángel me dijo. Yo no sé si tu casa, yo no sé si tu empresa, yo no sé si tu familia está pasando por esos mares embravecidos, yo no sé qué está pasando, pero hoy es el tiempo de que te levantes y así como Pablo diga, Dios me dijo hoy en esta tarde, este sábado me dijo que me agarre fuerte, de que nada va a pasar, de que voy a llegar al otro lado. Y mientras yo esté orando por esta familia va a ir a buen puerto. Y mientras yo esté orando por este trabajo va a funcionar. Yo no sé cuántos pueblos se quieren levantar hoy para traer salvación a otros, creyendo tranquilo, así como pasó con Tatiana. Y le dijo, tranquilo, Karen, dame el nombre de esa persona que yo voy a estar orando. Porque ¿en quién confía Tati? En el Dios que la rescató, en el Dios que la salvó. Y si lo pudo hacer con ella, lo podía hacer con su discípula. Y a la semana siguiente no solamente fue a firmar, sino que el mismo día de firmar le dieron la plata. Eso que parecía insólito, eso que parecía incoherente. Acá ha pasado que vienen con cuentas de OCE, de UTE en cero. Y allá dice Andrea, ¿sí yo? ¿En cero? Le mira a su discípula y le dice, sí, en cero. Porque nuestro Dios es el Dios de lo imposible.
Y mientras vos sigas orando por tu familia, y mientras vos sigas intercediendo, va a venir siempre un ángel que te va a decir: tranquilo, todo va a estar bien, todo va a estar bien, amén. Vamos a seguir, hoy vamos a estudiar un poquito bastante. A la madrugada, el verso 33. A la madrugada Pablo pensó que todos debían comer algo y les dijo: hace 2 semanas que solo se preocupan por lo que pueda pasar y no comen nada. Estamos rodeados de personas que solamente están preocupados, atribulados, cargados. Quizás sos vos que hoy llegaste así. Pero Pablo le dijo: es tiempo de que coman, déjense de preocupar por las tormentas. De hecho, que dice ahí que estuvieron días a oscuras, que no vieron el sol ni las estrellas por causa de la tormenta. ¿Cuántas veces te pasó eso? Quizás hoy estás así. Que hace días que no ves ni el sol, ni las estrellas, ni la luna. Lo único que ves a tu alrededor es tormentas, desafíos, olas. Pero Pablo le dice: es necesario, por favor coman algo, en el verso 34. Es necesario que tengan fuerza, pues nadie va a morir a causa de este problema. Qué lindo. Mirá que está al lado tuyo y decirle: no sé cuál es tu problema ahora. ¿Cuál es tu problema? Pero no vas a morir. No vas a morir a causa de ese problema. Luego Pablo tomó un pan y oró delante de todos. Otra vez Pablo siendo testimonio, siendo ejemplo en medio de esa tormenta, en medio de ese lugar. Todos se animaron y también comieron. Y el barco había, miren los cuántas habían, 276 personas en el barco junto con Pablo. Todos ellos escucharon el testimonio. Todos ellos escucharon: no teman porque a mí el ángel me dijo que vamos a vivir y nadie se va a perder. Todos ellos escucharon la oración de Pablo por la comida y todos ellos comieron. Y dice: todos comimos lo que quisimos. Y luego los marineros tiraron el trigo al mar para que el barco quedara más liviano. Y en Hechos 28:1, y con esto cerramos. Con esto culminamos. Pablo llega a la isla porque después de toda esa tormenta y después de todo lo que vivió, obviamente que cuando Dios te promete que vas a llegar a un lado, vas a llegar. Y Pablo era necesario que llegara a Roma. Entonces iba a llegar sí o sí. No importaba el conflicto que se levantara, no importara las tormentas que se levantaban. Hay muchos de los que están hoy en este lugar que Dios dijo que ibas a pasar al otro lado, como nos decía Dios a través de Erika el sábado pasado. Y por causa de esa palabra que Dios depositó en vos, hay muchos alrededor que se van a salvar. Ahora yo estaba mirando a alguien que esta semana cumplió años, una jovencita. Y dice: yo lo que quiero de regalo, le digo a su familia, es que el sábado vayan a la iglesia. Y hoy están acá. Así que yo te voy a invitar a que le des un fuerte aplauso. Porque mientras haya uno, mientras el joven se grande, que diga: mi mejor regalo, familia, es que vayan a la iglesia. Mi mejor regalo es que reciban salvación, como el Señor está estableciendo mi vida y salvando mi vida. No hay mejor regalo que eso. Capaz que le pidió un iPhone 15, no sé. No, dice la mamá que no. Pero ahí está su mamá en este lugar. Está su hermano y dice: ese es el mejor regalo que me pueden dar. Ir a la iglesia conmigo. Y mientras haya uno, lo que Dios promete lo va a cumplir. En vos y en tu familia. Dice: cuando todos estuvieron a salvo, nos dimos cuenta de que nos encontrábamos en una isla llamada Malta. Los habitantes de la isla, así que ahora ya no eran los de la cárcel solo, ya no eran solamente los que estaban en la barca, sino que ahora los habitantes de la isla. Decirle a que está al lado tuyo: todo tiene propósito. Todo tiene propósito. Nada de lo que te pasa es al azar. Ningún lugar donde tenés que ir, ninguna tormenta, ningún desafío, ninguna isla, ningún desierto es al azar. Dice: nos dimos cuenta que nos encontrábamos en una isla llamada Malta. Los habitantes de la isla nos trataron muy bien y encendieron fuego para que nos calentemos porque estaba lloviendo y hacía mucho frío. Pablo había recogido leña y estaba echándola al fuego, y de repente una serpiente salió huyendo del fuego y le mordió la mano a Pablo. Pobre Pablo.
Salía de uno, se metía en No otro. salía de una y se metía en otra. ¿Saben lo que piensa la gente muchas veces de nosotros? Pobre desgraciado. Mira todo lo que le está pasando. Va a la iglesia, ¿para qué? Mira cómo tiene a los hijos. ¿Para qué? Mira lo que le está pasando. ¿Y saben qué? Nos tienen como pobres desgraciados. Ahora vamos a verlo. Dice, de repente una serpiente salió, oyendo el fuego y lo mordió. Cuando los que vivían en la isla vieron a la serpiente, si vivían en la isla conocían que esa serpiente era venenosa, que le colgaba de la mano a Pablo, dijeron, este hombre debe ser un asesino. ¿Era un asesino Pablo? Era Saulo. Había sido un asesino. Había sido un asesino. Pero Dios lo había transformado. Pero miren lo que dice, este hombre debe ser un asesino. Porque aunque se salvó de morir ahogado en el mar, la diosa de la justicia no lo deja vivir. Pobre desgraciado, le estaba diciendo. Este sembró, está cosechando lo que sembró. Porque la gente muchas veces habla de nosotros sin saber que hay propósito en la lucha, que hay propósito en la muerte, que hay propósito en los desiertos. Vos y yo lo sabemos, pero los que están a nuestro alrededor no. Lo único que van a saber es cómo vos enfrentás esos desafíos. Y ahí ellos van a encontrar salvación. Entonces, dijeron este hermoso comentario. Dice, pero Pablo arrojó a la serpiente al fuego. Y esto es para otra enseñanza, pero la serpiente estaba en un lugar donde estaban las ramas secas. Y cuando Pablo la fue a poner al fuego, ¿qué pasó? La serpiente salió huyendo del fuego y lo muerde. Porque los demonios no resisten la presencia del Señor. Los demonios no resisten la presencia. ¿Viste? Yo sabía que te iba a gustar. Los demonios no resisten la presencia del Señor. Les gusta estar en lugares sequitos, pero cuando empieza a arder el fuego, algo empieza a incomodar. Y como Pablo era un hombre encendido, un hombre apasionado, un hombre con el fuego de la presencia del Señor, la serpiente lo pica, él la mira, me picó la serpiente, se la arrancó y la tiró para el fuego. ¿De esto te estabas escapando? Entonces dice que la tira para el fuego a la serpiente. Y esto me encantó. Todos esperaban. Decirle que está al lado tuyo. Todos esperaban. No, esperaba. Que Pablo se hinchara o que cayera muerto en cualquier momento. Pero se cansaron de esperar. Decía que está al lado tuyo. Hay alguien que se va a cansar de esperar que te mueras. Hay alguien que se está cansando, que está mirando, que está esperando que te mueras, pero no lo va a conseguir. No lo va a conseguir. Se cansaron de esperar, dice la palabra. Ellos eran sabios. Ellos sabían que con la mordedura de esa serpiente él se iba a empezar a hinchar. Aparte sabían todo. Estaban esperando que se hinchara y después estaban esperando que se muriera. Pero Pablo ni se hinchó ni se murió. Decirle que está al lado tuyo, estaba vivito y coleando. La serpiente no. Murió. ¿No? Se murió. Y dice, pero se quedaron a esperar, porque Pablo no le pasó nada. Entonces cambiaron de idea. Miren lo maravilloso que es Dios. Primero, cuando ven que estás pasando de todo en tu vida, habrá pecado. Mira el santito que va todos los sábados a la iglesia. Mira lo que está viviendo. Esto debe haber sido porque tiene un demonio adentro. Esto debe haber sido porque pecó, porque tan santo que es y mira lo que está viviendo. Mira, está enfermo, Dios no lo sana. Mira la economía, mira la familia. Primero empiezan a hablar así, pero como no te morís, mira lo que dice. Y esto es lo maravilloso de Dios. Tienen que cambiar de idea. Dice, entonces cambiaron de idea y pensaron que Pablo era un dios. Este tiene que ser zarpado. Pero Pablo no era el zarpado. El zarpado era el Dios que Pablo servía. El zarpado era el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que lo tiró del caballo una vez. El que le dio un propósito a su vida. Ese era el zarpado. ¿Y saben? Hay muchas personas alrededor tuyo que tienen que cambiar de idea. Que están hablando mal del proceso que vos has tenido que vivir. Y están esperando que te hinches y que te mueras. Pero es tiempo de lo que están alrededor tuyo vean que no te hinchaste,
que no te ahogaste y que no te vas a morir. Y cuando vengan y te digan, qué zarpado, la verdad que vos sos tremendo zarpado, tenés que ser un Dios. Y cuando vengan a adularte, vos le vas a decir, no, pará. Esto yo no lo merezco, porque yo tengo títulos en mi casa, pero de nadie, ninguno de ellos me salvó. Porque yo tengo títulos en la pared, pero nadie dio la sangre por mí. Porque yo tengo títulos, maestro entre los maestros, fariseo entre los fariseos, pero no soy yo, es el Cristo que me restauró, es el Cristo que me salvó, es el Cristo que me llamó y me dio un propósito de vida. No te quedes con la gloria que es tuya. Cuando Dios empieza a hacer milagros a través de vos, cuando abras tu boca y la gente se sane, cuando abras tu boca y la gente empiece a tirar consuelo, cuando a causa de tu propósito y de lo que estás teniendo que vivir, de lo difícil que estás atravesando, ellos miran y digan, wow, Dios sí que existe. No te quedes con la gloria que no es tuya. Dice, aparte de los que estaban ahí, dice, y cerca de donde estábamos había unos terrenos. Así que predicó en la cárcel, predicó en el naufragio, predicó cuando llegó a la isla y todavía encima cerca había unos terrenos. Y dice, pertenecía a un hombre llamado Publio, que era la persona más importante de la isla. Publio lo recibió, los atendió muy bien durante 3 días. El padre de Publio estaba muy enfermo de diarrea, específico, y mucha fiebre. Capaz que tenía gastroenterocolitis, no sé. Puede ser. Yo que me hago un video de la enfermera ahí. Dice, entonces Pablo fue a verlo y oró por él. Y luego puso las manos sobre él y lo sanó. Y cuando los otros enfermos de la isla, dice, se enteraron de eso, fueron a buscar a Pablo para que también lo sanara. Dice, y Pablo lo sanó. Nunca tomes en poco el proceso que estás viviendo. Nunca tomes en poco los naufragios que has tenido que vivir en este tiempo. Nunca tomes en poco las cárceles, las golpizas, las serpientes que vienen a picarte. Porque aunque vengan y sean muy venenosas, mira que está al lado tuyo y decirle, son muy venenosas. Muy venenosas. Muy venenosas algunas serpientes. Sí, muy venenosas. Aunque sean muy venenosas, hay un antídoto dentro tuyo. Y Pablo lo tenía. Estaba leyendo, investigando, porque había un reel que me gustó. Y dice que hay antídotos que vienen del suero de algunos caballos y de algunas ovejas, de algunos corderos. Yo digo, sí, claro. Pablo tenía la sangre del cordero inmolado en sus venas. ¿Qué sangre está fluyendo hoy sobre vos? Y déjame decirte algo, cuando Él vino, te rescató, te salvó, tuviste un encuentro con Él. Él depositó una preciosa sangre en tu vida. Y déjame decirte, porque me han picado varias serpientes. Y duele. Duele cuando te pica la serpiente, pero no te mata. Dios no dice que va a quitarte el dolor. Dios no dice que a Pablo no le dolió. Duele, pero no te va a matar. ¿Cuántas serpientes te han picado? Muchas, ¿no? Yo sé que muchas. Y no estoy hablando de serpientes que se arrastran. Estoy hablando de situaciones y serpientes de 2 patas. Para ser más específico, de 2 piernas. Que a veces con palabras hirientes de juicio, de condenación, de mentira sobre tu vida, vienen a querer arrebatarte la paz, arrebatarte el propósito. Y si las aguas no te ahogaron y si el fuego no te quemó, ellos van a querer meter su veneno para matarte. Pero ¿por qué no celebras, iglesia, que estás hoy en este lugar? Que hay un antídoto dentro de tuyo que no permitió que la serpiente te matara. Que mientras muchos están esperando que te mueras, mientras muchos están esperando tu destrucción, hay alguien que vino a salvarte en esta tarde. Hay alguien que vino para salvarte. Dios vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Así que no tengas en poco todo lo que has tenido que vivir. No tengas más en poco las luchas que has tenido que atravesar. Y yo te voy a invitar a que te pongas de pie. Y si hoy estás en este lugar, en esta casa, hoy, en esta casa,
que alguien que el Señor restauró, llamó, dijo: yo no me quiero quedar con esta salvación sola, quiero invitarte a que la recibas.